Buenas tardes, me llamo Jesús Robles, soy un estudiante aquí en la Universidad de Arizona y estoy aquí con Lex. Hola, mi nombre es Lex. Yo uso el pronombre él. También soy un estudiante aquí en la universidad. Dime Lex, ¿cómo te identificas? Es un poco complicado. En inglés, la tema cómo me identifico es non-binary. Significa que no conformo ninguno de los géneros. El concepto de género no es como real para mí. Son construidos socialmente. No puedo creer que un sistema así existe para mí. Y hablando de ese sistema, ¿cómo fue tu primera experiencia en una iglesia? Mi mamá me empezó a llevar a la iglesia cuando tenía como 6 meses. Como todos. Sí. Y fui a la escuelita de niños para la iglesia cada domingo hasta como los 18 años. Pero crecí en la iglesia, toda la gente hablaba español. Entonces, creciendo ahí era bien diferente porque tenía la cultura también de México. Todavía tenías como un poquito como de machista y cosas así que son tradicional en Conservativas, sí, básicamente. en nuestra cultura, sí. Y había gente en la iglesia que se me hacían muy buenas personas, pero tenían estas ideas que más o menos eran violentas, pues. Amamos a los gays, pero los tenemos que llevar a la iglesia para salvarlos, así. Decían mucho de eso y nunca me cayó bien en mi cabeza porque había esta gente que estaban diciendo que aman a todos y que Dios ama a todos, pero tenemos que cambiarlos. Un poco, básicamente un poco hipócrita. Ajá. Y nunca me sentí bien con eso. No sé, como desde que empecé teniendo mis propias opiniones, como en el 6º grado, algo así. Ya no se me hacía justo cómo estaban esta gente ahí diciendo cosas violentas, pero sí diciendo otra cosa con el amor de ellos y de otra gente. Pero también cuando estaba con ellos nunca me sentí como que estaba en peligro o algo. Siempre me sentí amado en la iglesia. Mi experiencia ahí no era negativa, pero tampoco sabían que como yo identificaba era algo que ellos decían que necesitaba que arreglar. Así que básicamente tu iglesia te dijo que te tenías que arreglar porque tenías diferente, te identificabas diferente Sí, de ellos. sí, por supuesto. Y hubo un punto donde tú saliste de la iglesia. De verdad nunca me fui porque también cuando yo formé mis propias opiniones de cómo me estaban hablando, me sentí como con miedo, de todos modos, de mi familia, de no ir a la iglesia. Porque era una cosa bien como rutina. Nomás cada domingo fuíamos a la iglesia. Y no nomás me quería salir porque no quería perder las conexiones que tenía con la gente en la iglesia, que sí me amaban, pero no quería hacer a mi mamá enojada o triste que yo me iba a ir de la iglesia. Pero había muchas veces que le hablé a mi mamá sobre los conceptos que no sabía por qué estaban diciendo cosas así. Nunca me fui de verdad, nomás como mentalmente no estaba ahí. Fui para los demás, pero no le ponía caso. Yo ya sabía mis opiniones, pero fui para hacer los demás contentos. Pero pues sí, fui al colegio después y nunca de verdad paré. Nomás tenía otra experiencia en colegio. Sí. ¿Y ahorita sigues yendo a la iglesia? Sí. ¿Y cómo es tu experiencia ahora en ese momento? Ahorita está muy bien. Yo nunca me he sentido tan aceptado y amado en un hogar así de Dios, pero que yo sé que yo tengo una parte ahí, que no hay nadie tratando de arreglarme, no hay nadie diciéndome quién debo de ser. Me siento bien. Y pues todo eso empezó cuando fui a la universidad, porque había diferentes grupos ahí en la universidad que sí aceptaban a cualquier persona, que estaban diciendo que no es mal no identificar como
como el normal. Así que básicamente está diciendo que comparándolo a tu cuando estabas en la iglesia de tus padres y ahora la que estás en la iglesia en la universidad, hay un gran cambio porque te aceptan tal como tú eres. Sí, Sí. sí. Y tengo una pregunta, de que ¿cómo te hubiera gustado que tu iglesia te hubiera tratado? Cuando ellos me dijeron que nosotros estamos creados en la visión de Dios, no entendía por qué la visión de Dios era tan constrictivo, como en una caja que si no estás en esta caja, estás en esta caja y eso es todo. Nunca me cayó bien eso porque Dios era esta cosa bien grande y todopoderoso y como que nos creyó en su visión y somos esas ideas nomás. Somos su imagen. Ajá. Entonces somos su imagen y así miro como mi género. Y creo que si mi iglesia me hubiera tratado como que no necesitaba que estar constituido en una caja, me hubiera sentido más cómodo y les hubiera decidido cómo me sentía mucho antes, que me siento así, que no me siento como... A gusto. Sí, que no me siento a gusto. Me gustaría haber tenido esa confianza para decirles, porque como te dije, había gente allí que me amaban, pero no me amaban a mí. Te amaban a la persona que eras en el exterior y no él. Sí. Ujú. Pero también cuando corté todo mi pelo, nadie se enojó conmigo ni nada, nadie habló de eso, pero había gente que todavía me amaban, pero sin diciéndoles quién soy yo. Muchas gracias, Lex. Esta fue una buena plática y yo pienso que esto nos tenemos que dar en cuenta que Dios no ama a grupitos de personas. Dios ama a todos sin importar qué haya hecho la persona, cómo se identifica la persona y lo que está haciendo la persona. El amor de Dios es incomparable y Él es el Todopoderoso. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.